perfil diferente, otro ámbito diferente que creemos también que es interesante. Unai Gora. Hola, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Ongi etorri. Siéntate si quieres. Pues decíamos también al principio, ¿no? Que otra de las dimensiones que era importante tratar es que estamos viviendo seguramente, decíamos, la generación más cuestionada desde la parte esa de todo lo que nos viene, desde la gestión de la incertidumbre. No hay cosa que peor llevemos el ser humano que no saber qué, y eso nos pasó con el COVID hace nada, y en este mundo mucho más, ¿no? Presento a Unai Tapia, es cofundador y desarrollador de software. Cuenta con más, aunque le veis que es muy joven, tiene más de 20 años en experiencia en todo el tema de desarrollo de tecnologías aplicadas a un montón de ámbitos diferentes, transporte, logística, energía. Ha liderado equipos de diferentes departamentos de seguridad, justicia, salud y ha participado en un montón de proyectos internacionales, todo lo que tiene que ver también con visión artificial en Australia y en Estados Unidos. Formó parte del nuevo Instrumentos para la Comercialización de la Energía en España y Escocia, y estudió la tecnología blockchain en 2015, que le llevó al final a fundar las dos empresas que tiene ahora, que una es Probatia y la otra es Code Contract, que son startups y que tienen como espíritu un poco toda esa parte de automatizar procesos, que esto lo explicas tú mucho mejor. Yo lo leo, pero a veces voy leyendo esto y digo, ¿qué será que habrá detrás de todo esto, ¿no? Pues al final todo el tema de procesos de complejos que dan de alguna manera esa parte de lectura de datos y de gestión, ¿no? Unai, cuando te llamaron para estar aquí, ¿qué pensaste? Bueno, me asusté un poquito, ¿no? Porque realmente no sé cómo decir esto, pero dices, tengo yo tanto que ofrecer o merezco yo estar en un sitio compartiendo algo que para mí es normal, es como levantarme, desayunar y comer, ¿no? Digo, ¿qué tiene de especial lo que yo haga para compartir con la gente, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy intentando pues poder aprender un poco también, incluso poder cuestionarme a mí mismo lo que yo hago y intentar compartir también, ¿no? con las personas que hay aquí, pues lo que sea que pueda compartir, ¿no? Conocimiento, experiencia pues es la clave además de los Human Hubs, Saría, que al final si hay algo que nos nivela, y lo decía también Maitane, es el rol de persona. Podremos ser lo que queramos, CEOs y directores y presidentes, pero al final en el día a día lo que nos mueve seguramente es exactamente lo mismo, ¿eh? Nuestra gente, nuestros sueños, nuestros retos, ¿no? Unai, ¿cómo te llega toda esta parte de interés o de inspiración por emprender, por generar además en un ámbito que ahora sí pues solamente tiene su parte de puntero, pero entiendo que hace unos años no lo era tanto o había tendencia. ¿De dónde nace todo esto? Claro, fíjate, yo cuando empecé a trabajar, yo creo que estamos en el siglo XX todavía, ¿no? Mis primeras Siglo XX, que alguno ni habría nacido aquí, ¿no? Puede ser, sí. Siglo XX, alguno no. Sí, entonces yo empecé a trabajar hace muchos años y al final también pertenezco a una generación en la que nos educaban para estudiar ACGB, ahora no sé lo que es realmente. Primaria. EGB, ACECO, vete a la universidad, búscate un trabajo y quédate en ese trabajo el resto de tu vida hasta que te jubiles, ¿no? Y cuando te jubiles, pues vas a ir a una obra a criticar a la gente que está trabajando, ¿no? Entonces, ese suele ser un poquito el plan de vida que teníamos casi todos, ¿no? Y si eres ingeniero, mejor, ¿no? Porque parecía que en aquel momento ser ingeniero era lo mejor, ¿no? Porque había pocos y estaba muy cotizado, ¿no? Entonces, se genera un proceso por el cual tú entras dentro de esa dinámica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que somos personas, somos individuos y tenemos sueños, inquietudes y tenemos intereses, ¿no? Entonces, dices, joder, estoy en una rueda en la que no me siento a gusto. Es como, me siento como un ratoncito que está corriendo en una rueda que no va a ninguna parte, ¿no? Y no sabes qué hacer, ¿no? Dices, bueno, pues sigo porque necesito dinero, necesito comer, necesito pagar la luz, necesito, en general, sobrevivir, ¿no? Entonces, haces todo eso hasta que hay un clic, ¿no? Hay un evento o hay un suceso que hace replantearte qué quieres hacer el resto de tu vida. Pueden ser muchas cosas. Puede ser el fallecimiento de una persona o de varias, o puede ser una pérdida en general, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Puede ser un accidente, pueden ser... Entonces tú te replanteas qué es lo que quieres hacer a partir de ese momento, si quieres seguir así, ¿no? Y acabar, pues como han acabado estas personas, que al final acabaremos todos así, ¿no? Pero bueno, lo que no quieres es mirar atrás y decir, llevo toda la vida corriendo en una rueda que no iba a ninguna parte. Y entre ese, al final seguramente todos nos preguntemos muchas veces muchas cosas, ¿no? Pero hay algo que pasa que realmente es, lo decías tú, clac, y es la decisión.
en esa decisión, ¿qué factores juegan? Hablabas sí de seguridad, de al final poder pagar facturas, pero realmente qué es lo que te mueve sobre todo a decidir, oye, mira, esta línea no es la mía y aquí quiero estar. Por ejemplo, en mi caso yo trabajaba en sectores como la justicia, la seguridad, la energía, etcétera. Entonces, al final, quieras o no, aprendes cómo funciona la justicia, aprendes cómo funciona la seguridad o interior. En aquella época se llamaba interior, que es básicamente lo que rodea todo el aparato de investigación policial, etcétera, ¿no? Tráfico y la energía. Y aprendes cómo funciona la energía, ¿no? Cómo se produce y cómo se vende la energía, ¿no? Entonces, aprendes mucho. Eso es bueno porque te da mucho conocimiento, pero también te genera muchas dudas sobre realmente qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? En todo ese proceso tú aprendes también a establecer una dinámica, un criterio de trabajo, una metodología propia, ¿no? Es una metodología de vida más que una metodología de trabajo, ¿no? Y en este caso mi click fue un pequeño proyecto que desarrollé pensado para temas de investigación sobre el acoso escolar, sobre el grooming, que es básicamente, el grooming consiste en una forma de acoso también a menores, extorsión y sobre pornografía infantil. Entonces, este tipo de investigación que yo hice para un proyecto que quería presentar me abrió todo un mundo muy, muy duro, ¿no? Muy duro. Y dije, ¿quién está haciendo algo? ¿Quién está haciendo algo con esto? No había nadie haciendo nada, ¿no? De hecho, nosotros presentamos el proyecto AMPAS, presentamos el proyecto a muchas personas y a nadie le interesaba. Entonces, bueno, ese fue un proyecto que cancelamos, pero a mí yo me quedé con ese clic, decir, pero ¿qué nos está pasando, ¿no? ¿Por qué a nadie le importa que a su hijo le acosen en el colegio, ¿no? O que, sabiendo además que a fruto de toda esa investigación hubo muchas personas que se habían quitado la vida, niños, ¿no? Y yo me acuerdo que me leí hasta las cartas de despedida que habían hecho los niños para decirles a sus padres y a sus amigos que ellos no tenían la culpa. Entonces tú al final dices, hay que hacer algo, ¿no? Y empiezas a trabajar. Dices, bueno, ¿qué tengo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo yo para empezar a trabajar, ¿no? Pues dices, bueno, pues sé cómo funciona la justicia, sé cómo funciona la seguridad, sé cómo funciona la energía, sé cómo funciona la tecnología. Vamos a pensar en algo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que uno tiene que ser consciente de sus carencias. Uno tiene que ser consciente de lo pequeño que es, ¿no? Yendo por ahí una vez hablabas de casi metodología de la vida, decías, sí, ¿no? Esa forma casi de ser, de estar y de hacer. ¿Sobre qué se sustenta eso en tu caso? O sea, ¿qué es lo que hay de base en tu manera de tomar decisiones, de entender que en este momento aquello que te estaba tocando era algo por lo que merecía cambiar? No solo cambiar, sino te merecía emprender. O sea, ¿qué es lo que hay de fondo en todo ello? En mi caso fue la ignorancia. El hecho de ser consciente de lo ignorante que soy, ¿no? Y ponerme una serie de objetivos y metas para ir tapando esos agujeros mentales que yo tenía, ¿no? Hay mucha gente que tiene ese trastorno, por decirlo, no sé si es un trastorno, pero bueno, que tiene ese problema, ¿no? Que es el de no puedo vivir sin enterarme de todo, ¿no? Y necesito entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y en este caso mi rueda, ¿no? mi metodología era tengo que entender cómo funciona esto, ¿no? Porque cuando ves a personas hablando en un idioma que tú no entiendes, te sientes mal, ¿no? Te sientes muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, eres consciente de eso y trabajas para... Pues hay dos maneras de verlo. Hay gente que huye, ¿no? Directamente de eso y decide que va a estar en un entorno muy confortable, ¿no? Y no se va a mover de ahí porque sabe que ahí no hay lagunas. Y luego puedes estar en un entorno mucho más turbulento, ¿no? En este entorno tan turbulento tú tienes que adaptarte, ¿no? Y tienes que aprender a lidiar un poquito con las corrientes, ¿no? y con la oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, tienes que aprender a avanzar con eso, ¿no? Hay que ser un poco valiente también para eso, ¿no? O un poco atrevido, ¿no? Y decir, venga, me voy a tirar. No sé si hay agua en la piscina, pero me tiro, ¿no? Igual que antes, totalmente abierto. Ya llevamos un rato, ya hemos intimado algo más, con lo cual si alguien tiene cualquier tipo de pregunta, que la lance. Decías la parte de esa ignorancia, ¿no? Y que te lleva a descubrir, ¿no? No sabemos lo que no sabemos, pero no sabemos todo lo que no sabemos.
una vez que entras en ese círculo de descubrir, de ir viendo, ¿qué es lo que te marca la decisión de por aquí, por allí? O sea, ¿qué es lo que realmente te dice? Entendíamos y comentaba Maidane, ¿no? Que uno de los miedos seguramente es a fracasar o uno de los miedos es a equivocarse, ¿no? Partiendo de que eso puede pasar, ¿cuáles son las claves que te decían a ti, esta es la línea por la que tengo que seguir avanzando o creando al final, ¿no? Lo que has creado. Sí, respecto al miedo a fracasar, mira, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo tenía la sensación, yo era muy crítico con los demás, ¿no? O sea, yo era una parte del problema, ¿no? De ese miedo, ¿no? Y cuando tú eres cruel con otras personas, piensas, si yo soy cruel con todos vosotros, seguro que todos vosotros vais a ser igual de crueles conmigo si fracaso, ¿no? Y dices, no lo hago. Así evito, ¿no? Ese mal rato que voy a pasar con esa gente que es cruel conmigo. Pero es una visión muy distorsionada de la realidad. En realidad no somos tan importantes, ¿no? Entonces dices, si yo fracaso, nadie se va a dar cuenta. Puedo seguir fracasando una y otra vez, ¿no? Y de hecho el camino que tú tienes que seguir es ese. Si tú emprendes un proyecto, da por hecho que va a fracasar. Y plantea en tu hoja de ruta el punto en el que va a fracasar, porque ese es un punto importante para poder avanzar, ¿no? El fracaso es una forma de avanzar, ¿no? Entonces, el miedo al fracaso es el miedo a una sombra que en realidad no está ahí, ¿no? Entonces, hay que eliminar ese miedo y seguir avanzando. Y pensar que el fracaso es porque, por ejemplo, aquel proyecto fue un fracaso, pero aquel proyecto se convirtió en Probatia, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera existido aquel proyecto, no habría existido Probatia, por ejemplo. Todo tiene un sentido, ¿no? Todo está conectado, ¿no? Entonces, piensa que ese proyecto va a fracasar, pero es necesario para encontrar realmente lo que tú quieres, ¿no? Y alguien que te dice, sí, sí, muy bien, una ya está muy bien, pero no, o sea, me da miedo. ¿Qué se le puede decir? O sea, ¿cómo se le puede acompañar seguramente a que, si está convencido o convencida de que al final eso es una de las líneas, a poder llevarlo a cabo? Porque lo oímos muchas veces, lo de no tengáis miedo al fracaso, Claro. no tengáis miedo a equivocaros, como que la sociedad va a soportar todo eso y luego muchas veces tampoco es tan real. Aunque sea una sombra del toc toc, quién es el miedo y no hay nadie, parece que luego está ahí, ¿no? Entonces, desde una experiencia como la tuya, más allá de que podamos decir, sí, hemos fracasado, ¿cómo podemos acompañar a que la gente se lance, entre comillas, o emprenda en cualquier tipo de proyecto o de objetivo que tenga en la vida? Lo primero que hay que hacer es querer hacerlo. Tienes que querer hacerlo. No hay que pensar en el resultado, hay que pensar en quiero hacer esto y tomar una decisión. No es fácil. Yo pasé muchísimo miedo, ¿no? Cuando me metí en Contra, por ejemplo. Me pasé muchísimo miedo porque tenía ya una vida, ¿no? Tenía un trabajo estable, y bueno, renuncié a todo eso entonces fui con muchísimo miedo. Es que es muy difícil, ¿no? No puedo decirle a una persona, hazlo porque seguro que te va a ir bien. No sé si te va a ir bien o no. A mí me podía haber ido fatal, ¿no? Y hay mucha gente a la que le va fatal. Probablemente esa gente también podría estar aquí contando esa experiencia, ¿no? Porque es lo que más necesitamos oír. Cómo la gente fracasa y sin embargo ahí están, ¿no? Se levanta, ¿no? Claro, qué remedio, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No te vas a quedar tumbado esperando. Entonces tienes que seguir, ¿no? Entonces yo lo pasé fatal. Contra, por ejemplo, fue un proyecto en el que a mí me costó mucho. Probatia fue mucho más fácil, porque ya tenía mucha incertidumbre despejada. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas un proyecto, ¿no? Pues bueno, ya había empezado uno. Pues bueno, empezamos otro. Entonces, el problema es empezar el primero. Es tirarte la primera vez. Como cuando vas a la piscina y el agua está muy fría. La primera vez que te tiras lo pasas fatal, pero luego te puedes tirar 20 veces. El problema es la primera vez, porque el agua está muy fría, ¿no? Luego ya es una dinámica que tú sigues, ¿no? El salto es el querer, es decir, de querer tirarte por segunda vez, es lo que muchas veces se llama en este mundo el tema de la motivación o el compromiso, ¿no? Estar súper motivado, creo que tengo la mejor idea del mundo, ¿no? Pero ¿cuán de comprometido estoy con esto, ¿no? Para saltar la segunda vez, para decir, mira, sí, me he mojado, tengo frío, pero quiero hacer la segunda. ¿Para eso hay algún tipo de curso en algún sitio, algún tipo de aprendizaje, de libro, de podcast que nos ayude a decir, oye, mira, qué fácil es comprometerse en la vida? No, realmente depende de con qué te quieras comprometer, ¿no? Si te comprometes con otras personas, puede que no cumplas tu compromiso, ¿no? Pero si te comprometes contigo mismo, si tú dices, ¿por qué voy a dejar de hacer esto que quiero?
¿Qué me impide dejar de hacer algo si quiero hacerlo, ¿no? Afortunadamente hay sitios donde no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Este no es uno de ellos. Aquí tenemos la libertad para decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces, elige hacer lo que tú quieras, ¿no? En mi caso, yo por ejemplo, Probatia era un proyecto que estaba madurando en mi cabeza desde hace muchos años y no ha visto la luz hasta hace 7 meses. O sea, Probatia tiene 7 meses de vida. ¿Qué es Probatia? Porque también conozcan cuál es el proyecto. Probatia es una empresa que surge como una extensión de la Asociación Española de Imagen Científica y Forense. Esta asociación está formada por criminalistas, policías, detectives, forenses, investigadores y luego expertos en caligrafía y demás. Es una asociación que se ha creado para el análisis científico y forense de imágenes, buscando un poco la aplicación en el mundo de la investigación, del crimen, de este tipo de cosas, ¿no? Principalmente. De hecho, hace poco hemos trabajado con una persona que es microbióloga y forense para estudiar la imagen de un cuerpo y determinar cuál ha sido la hora de la muerte a partir de las imágenes de las heridas, por ejemplo, ¿no? Hay todo un mundo ahí detrás. Entonces, Probatia lo que hace es coger el conocimiento de todas estas personas e intentar convertirlo en software. Al convertirlo en software, lo que haces es que grandes volúmenes de trabajo que antes llevaban muchísimo tiempo y que generaban un gran colapso en la investigación judicial, pues se reducen muchísimo. Desde el punto de vista de tardo 3 semanas en analizar una prueba y ahora tardo 1 hora, por ejemplo, ¿no? Pues, en esto de la inspiración, que a mí luego me lleva mucho a conectar con personas o con cosas que han pasado, digamos, no sé, situaciones, el arte mismo puede ser un espacio de inspiración. Todo este mundo que está ya, que no es que viene, que está de inteligencias, de IAs, de artificiales, de tecnología, es un espacio de inspiración en sí. O sea, tiene los elementos o tiene las oportunidades en las que la gente pueda encontrar inspiración. yo creo que la inteligencia artificial es un elemento que te ayuda a ganar tiempo, pero no la inspiración. De hecho, la propia inteligencia artificial aprende de la inspiración de otros. No tiene inspiración propia, simplemente te da algo que se le ha ocurrido a otro, que a lo mejor a ti no se te ha ocurrido, pero sí a otros, ¿no? Es tu propia inspiración, es tu propia creatividad la que alimenta esa IA y probablemente eso pueda llegar a otras personas, ¿no? Eso está muy bien, pero la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, es una herramienta. Es artificial, pero no es inteligencia, ¿no? La inteligencia es la que tenemos nosotros. Lo único que hace es propagar ese conocimiento humano a otras personas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano hay que entender que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar el trabajo que hacemos nosotros. ¿Alguna pregunta, comentario? Podéis ir levantando manos, ¿eh? Ayer estábamos en las jornadas de Beca Trenes, que hablaba justo de inteligencia artificial y había un reconocido profesor de universidad que decía que justo en lo que no puede todavía igualar es en la creatividad, como tú decías, ¿no? Y decía que realmente los años dorados de los creativos están por llegar ahora, ¿no? Por venir. ¿Qué elementos hacen que de alguna manera, porque muchas veces decimos emprender, hay que inventar algo nuevo, emprender es ordenar ideas, emprender es tener de repente iluminación con algo? O sea, a la hora de emprender, ¿cuáles son las claves que entiendes tú? En tu caso te ayudaron, ¿no? Hay que inventar algo nuevo, porque muchas veces el argumento de la gente, está todo hecho, ¿no? Está todo inventado, ¿no? Y si no, lo hace una máquina ahora. Entonces, en esa parte de emprendimiento, ¿dónde está el valor? ¿En la idea, en la manera, en la forma? Vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? En ser consciente de que no lo sabes absolutamente nada y que necesitas ayuda. Yo acudí a la gente de la asociación, que eran expertos, ¿no? Y fueron ellos los que me dieron las claves sobre qué es lo que tengo que hacer para que esa idea que yo tengo se pueda convertir en algo que se pueda tocar, ¿no? Entonces, paso número 1, no tengo ni idea. Me creo que soy un crack, no lo soy. No tengo ni idea. Acude a gente que sí lo es, ¿no? Acude a gente que sabe lo que hace, ¿no? ¿Y si me roban la idea?
Que también es muy de emprendedor eso. Si cuento esto a alguien y me quitan la idea. Sí, eso pasa mucho. Yo de hecho, al principio, yo me recuerdo que al principio, cuando yo tenía mis propias ideas, no quería que nadie se enterase de nada, ¿no? Lo primero que haces es decir, no, me vas a firmar para que lo que yo te cuente no se lo puedas contar a nadie, ¿no? Creyendo que es la fórmula Coca-Cola, además, ¿no? Sí. Tu idea ya la ha tenido alguien. Tu idea la están teniendo ahora mismo 500.000 de personas. No te la ha robado nadie. O sea, tu idea la está teniendo mucha gente. No hay problema. El problema no se trata de lo buena que es tu idea. El problema o el reto es hazlo tú. No esperes a que lo hagan una de esas 500.000 personas. No lo van a hacer. Hazlo tú. Es tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, ¿me van a robar la idea? No, tranquilo, que tu idea ya la tienen. Muchos. Y además no te la han quitado a ti. La han tenido ellos igual que la has tenido tú, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo por eso. Cuéntala. ¿Y dónde está el valor diferencial ahí? Es decir, en ese momento en el que tú te encuentras con algo que otros ya han tenido, ¿qué marca la diferencia? En mi caso, por ejemplo, la diferencia la marcas tú. Es decir, cuando tú planteas un proyecto, tienes competencia. Tienes competencia. Eso significa que hay otras personas que están trabajando el mismo problema que estás trabajando tú. Entonces, ¿sobre qué te tienes que diferenciar? Te tienes que diferenciar sobre esas carencias que tú tienes, incorpóralas a tu cabeza, incorpóralas a tu dinámica y luego incorpóralas a tu proyecto. Y esto también va muy en relación con lo que decía antes, ¿no? Si eso es lo que tú quieres hacer, voy a cambiar un poco el tema de la inteligencia y todo esto y del emprendimiento para hablar de un documental que yo vi de Edward Punset donde hablaban del talento, ¿no? Entonces, en el talento entrevistaban a un panadero que debía de ser uno de los mejores panaderos del mundo, ¿no? El hombre estaba obsesionado con hacer cada vez panes diferentes, masas diferentes, obtener ingredientes, hacer cosas nuevas, ¿no? Le encantaba el pan, el hombre estaba obsesionado con el pan. Decía, yo vengo cada día ilusionado porque tengo unas ganas de hacer pan de la leche, ¿no? Y el tío era conocido porque hacía el mejor pan, ¿no? Mejor pan que cualquier otro panadero que había, ¿no? Necesitas eso. Te tiene que gustar lo que haces y lo vas a hacer porque quieres. Y luego están aquellos que lo hacen porque es rentable y ganan dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso se nota. Yo creo que se nota aquel cuyo interés es hacer negocio y aquel cuyo interés es entregarle algo a alguien, ¿no? ¿Qué tienes que ofrecer, ¿no? Entonces, lo comentaba también Maitane, ¿no? Aparte de compartir y de hacer para los demás, ¿no? Has sacado la palabra talento. Una de las mejores definiciones que he leído de talento siempre es la competencia puesta en valor, ¿no? Y al final como que todo el mundo tiene talento, no sé si la palabra talento sí o no, yo creo que sí, pero todo el mundo tiene competencias, ¿no? Y aquel que es capaz de situar esa competencia y ponerla en valor, ¿no? Y diferenciarse desde ella es lo que marca, ¿no? ¿Hay alguna competencia que tiene que tener un emprendedor? O sea, ¿hay algo que viene en ADN o que tiene que adquirir, aparte del compromiso, aparte de la idea, aparte de luchar en lo más técnico o en lo más operativo? ¿Hay algo que viene en un manual de emprendedor que entiendas es clave? Sí, yo creo que te tienes que fijar en aquellos que crees que te pueden adelantar por la derecha. ¿Qué están haciendo mejor que yo? ¿Por qué les va mejor que yo? Hay que fijarse en ellos. Cuanta más competencia tengas, mejor. Esto es como un partido de fútbol. Yo puedo tener el mejor equipo de fútbol del mundo, pero si no tengo a un equipo delante contra el cual competir, mi equipo no tiene ningún sentido. ¿A dónde voy? ¿A quién le meto un gol? ¿No? Entonces, necesitas la competencia para poder avanzar. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, algo que os venga? Si no, voy a empezar a preguntar yo y es mucho más peligroso, creerme. Y tengo un dedo mágico, además, que digo, de la tercera fila... Hay micrófono, creo ahí, ¿no, Iván? Hola, sí. Bueno, yo soy creativo de profesión y de persona. O sea, es algo... Vale. Antes has comentado que la creatividad ahora con el tema de la inteligencia artificial, que es como un valor extra que se va a pronunciar mucho más, ¿no? Yo me gustaría saber cómo te ves tú dentro de unos años, qué retos te planteas, no solamente ya a nivel tecnológico de inteligencia artificial, sino como persona, ¿en qué tipo de proyectos te ves utilizando como base esta parte de la creatividad?
En mi caso, la creatividad es que yo, al dedicarme a la tecnología aplicada a la investigación judicial y forense y al análisis, pues no hay mucho de creatividad desde el punto de vista del arte, por ejemplo, ¿no? Pero sí que hemos tenido, por ejemplo, experiencia con gente que tenía conflictos con artistas cuyo arte venía de la inteligencia artificial, ¿no? Y necesitaban demostrar que eso no lo había hecho una persona, sino que lo había hecho una máquina, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de propuestas también para ser capaces de diferenciar aquello que hace una máquina de aquello que hace una persona, ¿no? Nunca me he planteado cómo me veo yo a mí, porque realmente lo único que intento es proyectar sobre aquello que quiero que pase, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que pase, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos casos de acoso, de violencia, de temas con menores y demás. Son temas muy peliagudos, ¿no? A mí me gustaría tener muchos casos de éxito. O sea, poder decir, mi proyecto sirve para que estas personas puedan vivir el resto de su vida felices, ¿no? Y sin tener que comerse esos problemas que podrían haberse comido, sin ser víctimas, ¿no? Entonces, no me gusta pensar en cómo me veo yo me veo igual que hoy, ¿no? Pero sí que quiero ver crecer mi proyecto y creo que impacte, ¿no? sobre la sociedad, sobre las personas, ¿no? Porque al final es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que a otras personas no les pase lo que me ha podido pasar a mí, por ejemplo. Si os das cuenta, hay algo que se repite toda la mañana, el tema de impactar, ¿no? De generar, que no impactar a golpes, sino de generar valor, ¿no? De hacernos también corresponsables con aquellos espacios o problemas, como decía Maitane, o situaciones que tú entiendes que tienen clave de mejora para impactar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Venga, algo que os surja. Aquí, micrófono, por favor. Por un lado, pues tu idea de crear pues esa empresa viene como de todo tu recorrido pasado, que ahí es donde tú obtienes ese conocimiento, pero por otro lado, para fundar una empresa también tienes que tener otros conocimientos para sostener la propia empresa, hacerla crecer, etc. Entonces, no sé si a este nivel, de qué manera has ido adquiriendo esos conocimientos o qué fuentes, si sigues a alguien que pueda recomendar a todas las personas que estamos aquí, que igual que quieren emprender, gente que sigas, podcasts, empresas referentes, no sé, un poco de informaciones al respecto. Si te soy sincero, yo casi todo lo que he ido aprendiendo ha sido de las personas que me rodean. Por ejemplo, yo si estoy aquí en BAT es porque aquí hay mucha gente que sabe mucho más que yo sobre cómo llevar una empresa, ¿no? Y básicamente lo que hago es me levanto de mi sitio y les digo, oye, ¿me ayudas con esto? No tengo ni idea de finanzas, ¿me puedes ayudar con las finanzas? No tengo ni idea de marketing, ¿me ayudas con el marketing? ¿No? Pedir ayuda, por lo que decía antes, porque nosotros no... Yo personalmente soy consciente de que tengo muchísimas carencias, ¿no? Pedir ayuda a todo aquel. El conocimiento, bueno, pues de todas estas personas y algún libro, algún curso que vas buscando, pues, yo qué sé, por ejemplo, no sé sobre indicadores financieros, pues bueno, pues voy a buscar un poco pues algún curso de cómo elaborar indicadores financieros, ese tipo de cosas, ¿no? Realmente sí que es verdad que una vez que aprendes eso, te das cuenta de que eso no es lo que tú quieres hacer, ¿no? Lo que tú quieres hacer son otras cosas, ¿no? Y dices, vale, ahora ya sé lo que voy a tener que pedirle a otro que haga por mí, ¿no? Cuando pueda permitirme a un financiero, pues tendré un financiero. Cuando pueda permitirme a alguien que sepa de marketing, pues trabajaré el marketing, ¿no? Y lo mismo con el aparato comercial, lo mismo con, pues bueno, todas las áreas, la parte de administración, bueno, todo aquello que uno no domina, ¿no? Porque, por ejemplo, en Probatia, mi socio y yo, él es perito judicial, yo soy informático y bueno, pues nuestras habilidades en el mundo de la gestión de la empresa pues son muy limitadas, ¿no? Pedir ayuda a todo aquel que y sobre todo estar en un cocido como puede ser BAT, donde tú sabes que hay mucha gente experta, ¿no? Hay gente que ya ha pasado por lo mismo que has pasado tú, ¿no? Y han tenido que aprender igual que has aprendido tú. ¿Y hay algún espacio donde comentas que hay un espacio de expertos que te ayudan en lo técnico? ¿Hay algún espacio, ecosistema, comunidad que te ayuden en la parte esa de cuando te caes, de levantarte, de motivación, de acompañarte en eso? Pues, por ejemplo, aquí es que eso es un tema muy complejo, porque normalmente a todos nos gusta vestirnos de éxito, ¿no? Y exhibir
éxito, ¿no? Solo los beneficios. Eso es. Entonces, claro, cuando tú reconoces que necesitas ayuda porque no te va bien, a veces te sientes vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar un poco renunciar a esa sensación de vulnerabilidad y decir, prefiero sentirme vulnerable y arreglar este problema y pedir ayuda que guardármelo, esconderlo e intentar que se resuelva solo o intentar resolverlo yo con mis limitaciones, ¿no? Si algo nos puso el COVID sobre la mesa fue, uno, que lo vulnerable que somos y dos, lo interconectados e interdependientes que somos, ¿no? Y salen con las dos que decías, ¿no? De quién me rodeo y cómo me rodeo y también de esa forma de no mostrar lo que no eres, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queramos compartir? ¿Alguna idea que tengamos ahí? Aquí. Hola, buenas. Bueno, me ha gustado mucho cómo has empezado esta charla diciendo que la inteligencia artificial no va a quitarnos el trabajo, parece que ni a creativos ni a ingenieros, pero me parecería interesante que nos contaras cómo, o sea, tú trabajas la inteligencia artificial o sea, aplicada a la investigación, a análisis forense, policíaco. ¿Qué es lo más peligroso de todo esto que precisamente pretendes probar cosas que son reales y que la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo es este? Vale, pues te agradezco porque esa es una pregunta muy interesante y puede dar para muy largo, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar resumir. Imagina, voy a poner un caso más o menos que podría ser real, ¿vale? Imagina que hay una actuación policial y se intervienen unos ordenadores portátiles, unos teléfonos móviles, por ejemplo, y ahí hay muchísimo material. Material donde hay menores, por ejemplo. Entonces, ese es un material muy sensible porque es contenido ilegal. Entonces, hace falta, imagínate que necesitas analizar 235.000 pruebas. Entonces, si esto lo hacen personas, va a ser muy difícil que se haga en un tiempo razonable. Entonces, podemos recurrir a inteligencia artificial para que nos ayude a reconocer a las personas que aparecen en las imágenes, por ejemplo. ¿Cuál es el mayor peligro? El mayor peligro pueden ser los falsos positivos, por ejemplo. Otro gran peligro, probablemente más todavía, es que cuando tú presentas tu prueba tienes que demostrar, tienes que exponer cómo has obtenido esa prueba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si una inteligencia artificial evoluciona y nos arroja resultados diferentes dependiendo del momento en el que realizamos ese análisis, ¿no? Si yo tengo resultados diferentes para un mismo análisis, y ese es uno de los problemas que puede tener la IA, si yo tengo resultados diferentes, puede que el momento en el que yo hice ese análisis con IA llegue a una conclusión y en la posterior prueba, por ejemplo, si yo analizo una prueba y voy a un juicio, la otra parte tiene que ser capaz de hacer lo mismo que yo y llegar a la misma conclusión. Si ellos hacen lo mismo que yo y no llegan a la misma conclusión, mi prueba no vale. Aunque mi prueba realmente demuestre que ha tenido lugar un hecho, ya no vale. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de establecer qué hago con esa IA, ¿no? Por eso decía que para mí tiene que ser una herramienta, pero no puede ser el elemento decisivo a la hora de decidir qué hago, ¿no? Porque aparte de que una prueba decide el futuro de una persona, si eres un criminal o no lo eres, si vas a la cárcel o no vas, ¿no? Entonces hay que ser consciente de que uno es responsable, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene la inteligencia artificial? No tiene propósito, no tiene valores, ¿no? Y en definitiva no tiene responsabilidad, ¿no? No sabe las consecuencias, ¿no? Las consecuencias las sabemos nosotros porque tenemos valores y porque tenemos responsabilidad, ¿no? Entonces el principal peligro de la IA es pensar que la IA va a reemplazar aquello que voy a hacer yo, que me hace responsable y que me hace consciente de las consecuencias de lo que yo voy a hacer, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una prueba, ¿no? Porque una prueba decide sobre la vida de una persona. Propósito, valores, responsabilidad, impacto. Chicos, para ir terminando, si tuvierais que de esta mañana, de este ratito que hemos estado hablando, quedaros con una palabra, con algo que digáis, jo, mira, me ha sorprendido, sin micro, así en voz alta, ¿qué palabra diríais? Y hasta que no digamos todos, no nos movemos, no. Venga, una palabra así, ¿con qué os quedáis de esta mañana? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención? ¿Qué
¿Qué os suena? ¿Qué se os ha quedado? No vale decir hambre, lo digo yo, así ya nos lo quitamos. Venga. Inspiración, motivación, propósito, impacto, ayudar, aprendizaje, reflexión, movilizado, movido aquí, zarandeado, curiosidad, humildad. Exacto. ¿A una palabra más? Sonreír, aprendizaje, vulnerabilidad. ¿Algo más a la de una? Inquietud, reto. Olé, oye, pues aquí hemos hecho nuestro glosario, ¿eh? Voy a poner la mía, que es pasión. Hay que tener Pasión. ¿Algo más? Vale, pues Unai, es que ricasco por compartir, lo decía, por mostrar además esa parte vulnerable en lo que te has encontrado más cómodo seguramente o menos en tu recorrido. Este rato de Maitane y de Unai era eso, era desde esa coordenada de los Human Hub, tratar de poner en valor no solo lo que pasa alrededor de premios, de proyectos y de acciones, sino desde dónde, ¿no? Desde esa, y me quedo con la metodología de la vida, ¿no? De ese propósito casi, de esa manera de estar, de ser, de hacer en la vida, que es lo que seguramente nos nivela a todos, ¿eh? Que muchas veces nos pasa, yo no podría hacer eso, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? ¿Qué es lo que hay que no te permite dar ese paso? ¿O dónde están esos miedos que comentabais tanto Maitane como tú? ¿O qué es lo que realmente, o dónde busco yo mi clic o mi clac para poder avanzar, ¿vale? Vamos a parar 15 minutitos. La segunda parte, que es una mesa redonda en la que están tanto Unai y Maitane, y creo que son Diego y Elvio, la haremos en la planta de arriba, en la planta 7, así que en 15 minutos nos vemos arriba, aprovechar para baño o que os haga falta y estamos enseguida, ¿vale? Es que ricasco, hasta ahora.